Bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Emilia Tamayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del curso de especialización en responsabilidad médica con el tema Seguridad y Salud Ocupacional, Cantu Osorio, quien es titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, también magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Seguridad y Salud Ocupacional por la Organización Internacional del Trabajo y también es miembro de la sección peruana de jóvenes juristas. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y la doctora responderá como mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias por la invitación. A juzgar por los demás temas que se han desarrollado en este congreso, en este diplomado, digamos que es un poquito distinto a lo que yo vengo a contarles o a enseñarles. En realidad a compartir con ustedes, porque cada uno es profesional y especialista en su propia rama. Pero tiene que ver mucho, ya que tenemos la seguridad y la salud ocupacional de una persona, en este caso de un trabajador, y cuál es la responsabilidad que tiene el empleador, que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, respecto al mantenimiento de la misma, ¿no? Eh, Básicamente ustedes ya, bueno, ya me presentaron. Yo me especializo en lo que es seguridad y salud en el trabajo y ante todo quisiera ver primero unas definiciones básicas para poder entrar en estos temas. En principio vamos a ver lo que son los riesgos laborales y básicamente es la probabilidad o la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, ¿no? Este riesgo laboral puede, digamos, luego manifestarse en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Qué riesgos laborales podemos tener? Por ejemplo, la posibilidad de que exista una caída, caídas con objetos, pisadas sobre objetos, choques contra objetos inmóviles, golpes, cortes, incendios, explosiones, sobreesfuerzos, quemaduras, entre otros, ¿no? Que básicamente van a ser medidos, analizados, evaluados y posteriormente se van a establecer una serie de medidas de control para evitar que estos riesgos, pues al final deriven en un accidente o una enfermedad ocupacional, ¿no? Y para eso vamos a hacer mano de muchas herramientas y, digamos, también metodologías a lo largo de la relación laboral que tenga el empleador con sus trabajadores. Y entre estas metodologías y disciplinas que tomemos con nosotros, vamos a tener, pues, el de la medicina legal en algunas ocasiones. Vamos a tener también en cuenta lo que es, por ejemplo, la ergonomía, la psicología, entre otros. Ahora, un incidente, por ejemplo, que es una de las palabras que también se escuchan en lo que es la seguridad y salud ocupacional, es el suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requiere de cuidados de primeros auxilios. Es decir, no existe una temporada o un tiempo o un lapso de tiempo de incapacidad. Un incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Y por otro lado tenemos el accidente de trabajo, que es un suceso repentino que sobreviene a causa o con ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica. Puede ser también una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. Se puede decir que un accidente de trabajo se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aunque se encuentre fuera de lugar y horas de trabajo. ¿Qué no es un accidente de trabajo? Por ejemplo, accidentes ocurridos en el trayecto de ida y vuelta y retorno al centro de trabajo,
Aquellos, por ejemplo, causados para participar en riñas o acciones ilegales, los ocurridos en actividades recreativas, ya sean deportivas o culturales, los que ocurran durante las temporadas o épocas de permisos, de licencias, de vacaciones, los que ocurran por la existencia de desastres naturales o las lesiones voluntariamente autoinfligidas, ¿no? Autoeliminación o la tentativa incluso, entre otros. Esos no son considerados como accidentes de trabajo. Entonces, el accidente de trabajo va a tener ciertas causas que se van a tener que investigar. Digamos, estos factores que van a establecer el accidente de trabajo van a tener una consecuencia, que es el daño causado en el trabajador, y puede existir una secuela si es que el trabajador no puede recuperarse en su totalidad. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Podría ser, por ejemplo, la falta de control, las fallas, ausencias o debilidades administrativas, ¿no? En la conducción del empleador o del servicio, e incluso en la fiscalización de las medidas de protección de seguridad y salud en el trabajo. También podemos tener causas básicas que pueden ser factores personales y factores de trabajo. Respecto a los factores personales, pueden ser, por ejemplo, em, cuando el trabajador está limitado por experiencias y fobias, terror o miedo, por lo cual no puede desarrollar correctamente su trabajo y causan este tipo de factores personales. Y por otro lado, también tenemos los factores del trabajo, que pueden ser condiciones, el medio ambiente del trabajo, los métodos, los ritmos, los turnos de trabajo, incluso las maquinarias, ¿no? Y por otro lado, tenemos las causas inmediatas, que pueden ser condiciones subestándares, que es una condición, está relacionada con el entorno de trabajo, que puede causar un accidente. Y por otro lado están los actos subestándares, y es la acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador, que puede causar un accidente, ¿no? Y eso nos lleva también a tratar teorías y metodologías como es la seguridad por comportamiento, ¿no? Que es una metodología totalmente distinta, pero que uno de sus principales objetivos es establecer un deber hacer y un querer hacer bien o establecer correctamente las obligaciones del trabajador respecto a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, básicamente eso tenemos respecto al accidente de trabajo. Y claro, hay tipos de accidentes de trabajo: un accidente leve, un accidente incapacitante, un accidente mortal. Y respecto al incapacitante tenemos el temporal, total temporal, parcial permanente o total permanente. Y también tenemos una definición o una palabra muy especial, que es el de enfermedad profesional, que son, y esto lo establece la Resolución Ministerial 480/2008 del MINSA, son enfermedades profesionales aquellas en las cuales se ha establecido una relación causa-efecto entre los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, ¿no? ¿Y cómo se determina su origen o agravamiento? Pues hay un diagnóstico definitivo, deberían existir exámenes médico-ocupacionales para poder determinar si era anterior, si se ha agravado con la ejecución de las labores del trabajador, o, y si es necesaria la reubicación laboral, por ejemplo. En tanto el trabajador no pueda cumplir con sus funciones, el empleador va a tener la obligación de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo, o simplemente realizar la movilización horizontal, es decir, cambiar de puesto del trabajador para que pueda desarrollarse en, digamos, un puesto distinto, pero con las capacidades que él mismo tiene. También nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una de las normas macro que vamos a ver posteriormente, señala que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Pueden ser riesgos biológicos, ¿no? Por ejemplo, hongos, virus, bacterias, parásitos, entre otros. Normalmente los que están expuestos a ellos, por ejemplo, uno de los grupos más resaltantes es el de los trabajadores de salud, ¿no? Entre otros.
También tenemos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Por ejemplo, la interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de la organización laboral, las necesidades, hábitos, capacidades, entre otros. También tenemos factores de riesgos fisiológicos o ergonómicos, la postura adecuada del trabajo, elementos de trabajo relacionados con la fisonomía, ¿no? Van a presentar ciertos riesgos los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos, herramientas, el peso de estas herramientas, los movimientos inadecuados, que puedan traer como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares, ¿no? Por otro lado, otro factor que podría ser el de riesgos químicos, elementos y sustancias que cuando entran en contacto con el organismo, que puede ser por inhalación, absorción o ingestión, puede provocar intoxicación o quemaduras o lesiones sistemáticas, entre otros. También tenemos los riesgos físicos, que básicamente pueden ser la carga física, el ruido, la iluminación, una inadecuada iluminación en el puesto de trabajo, la radiación, entre otros, los riesgos locativos, los riesgos eléctricos, que ustedes podrán entender por su nombre, ¿no? Se va a referir también a sistemas eléctricos de las máquinas, de los equipos, entre otros, y los riesgos mecánicos, que va a contemplar factores presentes en objetos, en máquinas, equipos, herramientas, entre otros. Y definitivamente, por falta de mantenimiento preventivo o correctivo o la carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza de estos equipos, podrían ocasionar un grave accidente, bueno, en este caso un accidente, una enfermedad ocupacional. Y ahora entremos a ver lo que es el marco normativo de lo que es la seguridad de salud ocupacional en sí. El principio tenemos como norma macro la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente ha sido modificada en algunas circunstancias por la 30222 y la 31246. Y también tenemos el reglamento de esta ley, que ha sido emitido por Decreto Supremo 005-2012 ¿no? ¿A quiénes aplica? A todos los sectores económicos, actividad privada, sector público, Fuerzas Armadas, PNP y trabajadores por cuenta propia. Todos están bajo el ámbito de esta normativa. Y acá tenemos otras normas. Las dos primeras ya las vimos. También tenemos el Decreto Supremo 012-2014 que es el decreto supremo que aprueba el registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La resolución ministerial 312-2011 MINSA, que es el documento técnico de protocolos de exámenes médico-ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médico obligatorios por actividad y sus modificatorias. Y la resolución ministerial 480, que es la norma técnica de salud que establece el listado de las enfermedades profesionales. Porque, ojo, las enfermedades profesionales están en una lista en nuestro país, ¿no? Una lista cerrada. Sin perjuicio de que se pueda probar la existencia de un nexo causal entre una enfermedad y el origen de esta que sea ocupacional. Pero se va a tener que acreditar la misma. Ahora, ¿qué nos dice la ley 29783? Y en base a esto vamos a poder identificar la responsabilidad del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos que el empleador tiene la obligación, y lo establece la norma como objetivo, implementar una cultura de prevención de riesgos en el país. ¿Okay? Para eso tenemos distintos principios que van a desarrollar esta cultura de prevención. Y comenzamos con el principio de prevención, el principio de responsabilidad, el principio de cooperación y el principio de información y capacitación. El de prevención básicamente lo tenemos bastante claro, ¿no? Yo tengo que establecer las medidas para actuar antes y no post a la ocurrencia de un accidente o de una enfermedad ocupacional. El principio de responsabilidad no se implica que solo el empleador sea responsable de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino que implica que todos los miembros de una organización, empresa o entidad van a ser responsables de cierta manera y bajo ciertas funciones
de este sistema de gestión. El principio de cooperación va a implicar la cooperación de tres agentes: del Estado, del empleador y de los sindicatos o grupos de sindicatos, federaciones, confederaciones, ¿no? Entonces, entre estos tres agentes tiene que existir la posibilidad de establecer políticas públicas. Y definitivamente, si sacamos, por ejemplo, al Estado que va a imponer o va a establecer las normas o parámetros que va a tener que seguir los demás agentes del juego, el empleador y los sindicatos o los trabajadores y grupos de trabajadores van a tener que estar cooperando, ya sea para recabar información, para poder guiar una investigación o simplemente para poder establecer ciertos comentarios y puntos de vista y mejorar un sistema de gestión. Por otro lado, el tema del principio de información y capacitación. Bueno, el empleador va a tener que brindar información sobre los riesgos que pueden existir en un lugar de trabajo en relación al puesto de trabajo y capacitación sobre los mismos, ¿no? Y también capacitación sobre cómo actuar, por ejemplo, ante siniestros, cómo actuar respecto o cómo tomar en consideración los documentos que va a tener que emitir durante el sistema de gestión, como puede ser el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo o una política de seguridad y salud en el trabajo, e incluso, por ejemplo, un plan de emergencia, ¿no? Entonces, va a existir esta necesidad de información y capacitación del trabajador y los demás agentes que se encuentren en el centro de trabajo. También tenemos otros principios, que son los principios de gestión integral, el principio de atención integral de salud, el principio de consulta y participación y el principio de primacía de la realidad. El de gestión integral está muy relacionado con el tema de un sistema de gestión, un procedimiento dinámico que va a establecer una serie de etapas y va a ser cíclico, ¿no? Entonces, vamos por ahí. El principio de atención integral de salud va a ser un principio post, es decir, una acción post a la existencia de un accidente o una enfermedad ocupacional, por ejemplo. El principio de consulta y participación nuevamente tiene mucho que ver con lo que es el principio de cooperación y el principio de información y capacitación, pues va a estar relacionado con el empleador y los trabajadores. El principio de primacía de la realidad va a imponer lo siguiente, que está por encima lo que pasa en la realidad a lo que se encuentra establecido en los documentos. Eso implica que si en mi sistema de gestión, en la realidad, no está implementado correctamente y solo tengo documentos para avalar la existencia del mismo y que es una FIL, que es la entidad encargada de fiscalizar las obligaciones laborales, en especial sobre seguridad y salud en el trabajo, no me ponga una multa o no cierre mi empresa, el principio de primacía de la realidad va a salir a relucir y va a revertir, digamos, esta apariencia de hecho para que prime la realidad ante los documentos. Y por último tenemos el principio de protección, que también es un principio básico de la ley de 29783 y va a jugar mucho con lo que es el principio de prevención para poder establecer medidas de control o medidas de protección ante la existencia de ciertos riesgos. Y estas son las normativas que tenemos en nuestro país respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la ley macro, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, con su reglamento, y también tenemos normas sectoriales, que dependen de algunas actividades económicas y van a ser especializadas. Ahora, claro, vamos a tomar, por ejemplo, en cuenta la ley de seguridad y salud en el trabajo, pero cuando exista algo distinto en una norma sectorial, va a prevalecer. ¿Por qué? Porque es especializada, ¿no? Y ese tema del principio de especialización, por lo tanto, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el reglamento de seguridad ocupacional que está relacionado con minería, ¿no? Y ahí se encuentra también establecido ahí. Entonces, los reglamentos sectoriales que establezcan obligaciones y derechos superiores a los contenidos a la ley y reglamento prevalecerán sobre estos. Ya habíamos hablado sobre el ámbito de aplicación, a quienes aplica, a todos los sectores económicos y de servicios, empleadores y trabajadores del régimen privado, régimen público, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, trabajadores por cuenta propia. Y ahora entramos a las obligaciones del empleador en seguridad y salud en el trabajo. Habíamos hablado sobre un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un conjunto de principios, normas, herramientas y métodos para prevenir los accidentes y enfermedades laborales.
Y todos estos elementos se encuentran interrelacionados en un procedimiento dinámico y se desenvuelven de forma lógica y progresiva en la actividad empresarial. Entonces, ¿y qué va a gestionar? Va a gestionar riesgos, va a evaluar un riesgo y va a implicar en primer lugar asumir e investigar a qué estamos expuestos y cuán probable es que ocurra este suceso. Y si sucede, ¿qué impacto o consecuencias puede tener? Entonces, tenemos un ciclo de mejora continua en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a comenzar, por ejemplo, con un planear, luego con un hacer, con un verificar y con un actuar, que en realidad es la metodología que se está utilizando en el sistema de gestión. Con planear vamos a establecer objetivos, procesos para mantener los resultados de conformidad con los requisitos del cliente, por ejemplo, en la política de la organización. Con hacer es implementar los procesos para alcanzar los objetivos, verificar, medir el desempeño de los procesos de acuerdo a los objetivos perseguidos y tomar acciones para la mejora. Y nuevamente, al momento de tomar acciones para la mejora, vamos a volver a planear, hacer, verificar y actuar. Y eso vamos a hacer en todo momento, cada año, de manera anual, se debería revisar, por ejemplo, todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para verificar si existen mejoras o si existen errores que pueden solucionarse. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿se me pasó? Los documentos y evidencias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que básicamente se va a soportar en algunos documentos y registros para evidenciar su implementación y mantenimiento, que pueden ser, por ejemplo, el primero que entiendo que no se ve es un informe de línea base, es decir, mi mapa cero. ¿Cómo comienzo? ¿Qué falta? ¿En qué estoy errando? ¿Cuáles son los incumplimientos que tengo hasta el momento, ¿no? Ese es el informe de línea cero. Y lo va a hacer un auditor certificado, un especialista en lo que es ingeniería de riesgos, de prevención de riesgos, y ahí vamos a establecer un inicio. En base a eso, vamos a comenzar con los demás documentos, a implementar el sistema de gestión. Vamos a tener una política de seguridad y salud en el trabajo donde establezcamos cuáles son los compromisos de la empresa o de la entidad, sus objetivos. Vamos también a elegir y a implementar o a instalar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a contar con un IPER, que es una matriz de identificación de riesgos y evaluación de los mismos, en los cuales vamos a establecer los riesgos, la probabilidad, el daño que podría causar y las medidas de control respecto a los mismos. Por otro lado, vamos a tener también un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde vamos a establecer todo el contenido, todo el trabajo que se va a realizar de manera anual respecto a la seguridad y salud. También vamos a contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y un mapa de riesgo. En el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, normalmente establecemos cuáles son las normas básicas y generales del sistema de gestión. Y también vamos a establecer, por ejemplo, algunas actuaciones o funciones que deberían tener los trabajadores en el día a día y también cuando exista un plan de emergencia o un plan de contingencia en situaciones de emergencia que está en el punto 11. Está muy relacionado con el mismo. Y el mapa de riesgos nos va a presentar en físico cuáles lugares pueden verse expuestos, por ejemplo, a riesgos eléctricos, ¿no? Entre otros. Luego tenemos el punto 7, que es la investigación de accidentes de trabajo, mediante el cual cuando sucede un hecho, hay un suceso que representa, por ejemplo, una lesión a un trabajador, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los trabajadores deben realizar una investigación en conjunto con el empleador para identificar cuáles son las causas y factores que dieron lugar a este accidente de trabajo y también a la enfermedad ocupacional. Y también establecer medidas correctivas o medidas de control. Por otro lado, tenemos los exámenes médico-ocupacionales, que es una obligación de toda empresa para poder implementarlas. Y tenemos 3 tipos de exámenes médico-ocupacionales. El primer tipo es el examen preocupacional, que se establece antes de realizar funciones y es utilizado solo para empresas que pertenecen al grupo de alto riesgo. Luego tenemos el examen periódico que se realiza cada 2 años y que pueden ser para empresas que son de alto riesgo y para empresas que no son de alto riesgo.
Y por último, el examen de salida, que solo debe realizarse en empresas de alto riesgo. Eso no implica que un trabajador pueda solicitar que se practiquen los demás exámenes. Un trabajador que no es de alto riesgo puede solicitar que se le practique un examen preocupacional o un examen de salida. Por otro lado, tenemos un programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, también es anual, donde se establecen cuáles son las necesidades, el presupuesto, entre otros. Tenemos la obligación de contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo para actividades de alto riesgo, plan ante situaciones de emergencia, que lo había comentado anteriormente, y también se deben implementar ciertos registros obligatorios, como es, por ejemplo, el registro de investigación de accidentes, el registro de exámenes médico-ocupacionales, el registro de auditorías o de inspecciones internas, entre otros. Y se deberá realizar auditorías cada cierto tiempo, dependiendo de qué actividad sea. Entonces, nuevamente, tenemos que el sistema de gestión es un conjunto de principios y normas y herramientas para poder llegar al fin o el objetivo, que es prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Y básicamente el contenido del sistema de gestión es lo que hemos visto anteriormente. Y esto también es lo que hemos tomado en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer en este sistema de gestión? Hacer, planear, hacer, verificar, actuar, y va a ser un procedimiento cíclico. Estas son las etapas de un sistema de gestión, donde vamos a comenzar desde una etapa de identificación, pasando por un tema de diagnóstico, en donde estamos, diagnóstico de línea base, evolución y eficacia del sistema. Se implementa el IPER, que es esta matriz donde se ven los factores en los cuales están, que existen en el centro de trabajo. ¿Qué hacemos? Planeamos a diseñar, establecer políticas preventivas, también implementamos el comité. La segunda etapa es la evaluación. ¿Cómo lo haremos? La implementación. Implementamos y planificamos, estructuramos responsabilidades, documentos y registros, aplicamos el Reglamento Interno sobre Salud en el Trabajo, entre otros. Y por último, la etapa de control. ¿Cómo y para qué? Pues estamos tratando de llegar a una mejora continua de este sistema de gestión y vuelve a ser un sistema de gestión cíclico. Ahora, es parte de las obligaciones del empleador, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecer una jerarquía de controles. Es decir, nuestra normativa establece que primero se deberán tomar en cuenta medidas colectivas y, por último, medidas personales o individuales para eliminar o minimizar los riesgos existentes en un centro de trabajo. No podemos imponer o darle mayor relevancia a las medidas individuales que a las colectivas. ¿A qué me refiero? En primer orden, y lo que deberíamos implementar en un centro de trabajo son las medidas de eliminación de peligros y riesgos. Es decir, atacar y combatir los riesgos desde su origen, privilegiando el control colectivo al individual. Eliminar el riesgo. Por ejemplo, si yo en mi centro de trabajo, para cumplir con mis obligaciones, utilizo un ácido corrosivo, pues de ahora en adelante ya no voy a utilizar ese, sino voy a utilizar otro procedimiento totalmente distinto, ¿no? Elimino el uso de este agente. Como segunda medida tenemos el tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas o administrativas. ¿Okay? Como tercer medida de control tenemos la de minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. Por ejemplo, el tema de los horarios, ¿no? Reducir los horarios, las jornadas laborales, porque de repente son extenuantes en una actividad de alto riesgo y podrían causar accidentes graves. Como cuarta medida de control tenemos el programar la sustitución progresiva y a la brevedad posible de algunos procedimientos, técnicas o medios o sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. Y por último, la última medida que debería aplicarse para poder eliminar o minimizar un riesgo es la de otorgar equipos de protección personal adecuados, asegurándonos que los trabajadores los utilicen y conserven de manera correcta. ¿Cuáles son estos equipos de protección personal? Los guantes de trabajo, los cascos, las lentes de seguridad, entre otros.
Esas son las obligaciones que ya hemos visto anteriormente, aquí están listadas también para que las puedan observar. Y este es un mapa de riesgos que normalmente utilizamos, por ejemplo, para poder verificar un centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el área de lavandería, ¿cuál es el riesgo que existe acá? El de caídas, resbalarse, ¿no? ¿Qué se puede utilizar? Se puede utilizar botas especializadas, entre otros, ¿no? En el área de planchado, pues puede haber peligros de fuego, ¿no? Incendios, entre otros. Y así, ¿no? Vamos a poder establecer ahí cuáles son los riesgos dependiendo de la zona en la que nos encontremos en el centro de trabajo y las medidas que se pueden utilizar. Pero claro, estas medidas son de respecto a equipos de protección personal y nada más, ¿no? Y esta es una de las medidas que se debe utilizar, o uno de los documentos que debemos tener en un sistema de gestión, que es la identificación de peligros, riesgos y establecer medidas de control, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos que al final vienen a realizar o vienen a desempeñarse en una matriz hiper que va a servir no solo para hacer frente a fiscalizaciones de parte de SUNAFIL, sino también para poder establecer nuevas medidas y metodologías para combatir los riesgos en el centro de trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo tiene ciertos objetivos, alcances dentro de él, liderazgos, compromisos y política de seguridad y salud en el trabajo. Se establecen también las atribuciones y obligaciones, estándares de seguridad y salud en el trabajo, estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas y preparación y respuesta a emergencia, que es el plan de emergencia. Es obligatorio para aquellas empresas que tengan 20 o más trabajadores. El empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores y entregarlo mediante medio físico o digital bajo cargo. Y también se va a extender a otros trabajadores que no me pertenecen, que no son de mi empresa, sino que, por ejemplo, están prestando servicios de intermediación y tercerización, o que son, por ejemplo, practicantes preprofesionales o profesionales, y aquellos que pertenecen o que realizan un régimen autónomo o independiente o de forma esporádica en el centro de trabajo. Habíamos hablado de los registros. Ahora, estos registros, que pueden ser registro de investigaciones, de exámenes médico-ocupacionales, de monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas y estatales, estadísticas, equipos de seguridad, inducción, capacitación y entrenamientos, es obligatorio guardarlo por 5 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos se guardarán por 10 años y los registros de enfermedades ocupacionales deben guardarse por 20 años. Es establecido por ley, ¿no? Y en algunas circunstancias estos registros no se van a dar, en otras circunstancias van a ser menores y en otras circunstancias van a ser casi 3 o muy pocos registros obligatorios que tenemos que tomar en cuenta. Para las empresas de alto riesgo, definitivamente porque representan un mayor riesgo para los trabajadores, van a estar casi todos los registros que existen. Para los de pequeña empresa y régimen general que no son de alto riesgo, pues tenemos algunos. Y para las microempresas existe un sistema unificado de registros para evitar imponer barreras a su conformación o para su desarrollo de la actividad económica. La política de seguridad y salud en el trabajo es un documento en el cual el empleador, en consulta con los trabajadores y representantes, y aquí nuevamente vemos lo que es el principio de cooperación, va a exponer por escrito cuáles son los objetivos, de repente cuáles son los compromisos de la empresa respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Va a tener que ser concisa, específica, va a tener que ser difundida y actualizada periódicamente, dependiendo de las normativas y nuevos criterios de seguridad y salud que aparezcan en el día a día. Vamos a tener un órgano supervisor o un comité de seguridad y salud en el trabajo que va a vigilar, asesorar y promover el cumplimiento de lo dispuesto en un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y en la normativa nacional. ¿Para qué? Para velar por la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Este comité va a aparecer cuando existan más de 20 trabajadores en el centro de trabajo
y será un supervisor de seguridad y salud en el trabajo cuando existan menos de 20 trabajadores en este centro de trabajo, ¿no? Hay algunos ciertos requisitos, como es, por ejemplo, ser trabajador de la empresa, tener 18 años como mínimo y de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. La ley establece cuántos deben ser, cómo debe realizarse la elección, cuántos miembros debe tener de un lado a otro, cuál es la duración o el plazo de los mismos y también va a establecer las funciones de este comité. Entre otros se encuentra el de aprobar ciertos documentos como el reglamento interno, el programa anual, el plan anual de capacitaciones, participar en la elaboración y aprobación de otras políticas y planes, realizar inspecciones, entre otros. Y esta es parte de la conformación que tendrá, por ejemplo, un comité de seguridad y salud en el trabajo que deberá reunirse por lo menos una vez al mes para poder sesionar y establecer ciertas medidas de control o la agenda que va a tener que revisar cada cierto tiempo para vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Por último, una de las obligaciones que existen en seguridad y salud ocupacional es el de la investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes laborales, ¿no? Que va a permitir identificar los factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas de actos y condiciones subestándares, las causas básicas, que son los factores personales y factores de trabajo, y cualquier diferencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva pertinente. Esas son básicamente algunas de las causas que habíamos establecido anteriormente cuando vimos algunas definiciones de accidente de trabajo, por ejemplo. Las causas de los accidentes pueden ser por falta de control, causas básicas o causas inmediatas. Y podemos tener una etapa de investigación de los accidentes de trabajo en el cual, como primer punto, tenemos la respuesta inicial al mismo, recopilar información y evidencia, análisis de las causas de los accidentes, toma de acciones correctivas, el desarrollo del informe del accidente, entre otros. Ese es el registro de accidentes de trabajo que el empleador, con el órgano determinado y designado por él mismo, con el comité y con los trabajadores, va a tener que completar luego de llevar a cabo la investigación del accidente de trabajo. Por otro lado, también se va a realizar la investigación de enfermedades ocupacionales, en las cuales se van a diagnosticar un estado prepatogénico en tanto sea posible, y va a tener que ser evaluado cuantitativamente a través de indicadores biológicos y de exposición y las evaluaciones ambientales en tanto sea posible para verificar el riesgo del mismo. Y obviamente vamos a tener resultados sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de la evaluación del estado de salud mediante exámenes médico-ocupacionales y monitoreos de agentes ocupacionales. Y este es el registro de enfermedades ocupacionales que existe hoy en día. Como ustedes podrán ver, acá está la parte de los datos del empleador principal. En caso existan intermediación, tercerización, contratistas, subcontratistas y otros. Datos referentes a la enfermedad ocupacional. ¿Cuáles son los factores que existen? Detalles de las causas que generan las enfermedades ocupacionales y algunos puntos adicionales, ¿no? Así como medidas correctivas. Estas medidas correctivas, este punto de medidas correctivas también se encuentra en el informe o en el registro de accidentes ocupacionales. Y una de las obligaciones del empleador es reportar de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y ahora entramos al último punto, que es el alcance de la responsabilidad ante incumplimientos. ¿Y a qué nos referimos con la responsabilidad? En principio, y como se ha establecido hasta el momento, todas estas obligaciones que hemos podido revisar a grandes rasgos son responsabilidad del empleador, de la cabeza de la empresa. Entonces, la construcción, implementación y evaluación permanente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, quien va a asumir el liderazgo y el compromiso de las actividades en la organización. ¿Puede delegar esta función?
puede delegar las funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo y aplicación y resultados del sistema de gestión. Y la rendición de cuentas. El personal encargado va a rendir cuentas sobre sus acciones al empleador o a la autoridad competente, pero esta rendición de cuentas no implica que exima de responsabilidad al empleador, de ser el caso, de responder por el resarcimiento frente a los daños. Para que otra persona pueda hacerse cargo de estas funciones, va a necesitar autorización de los empleadores para la suscripción de contratos de locación de servicios con terceros para la gestión e implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo. El empleador puede delegar parte de las funciones preventivas con terceros y, no obstante, y hay que tener en cuenta, la experiencia internacional ha demostrado que la externalización de los servicios de seguridad y salud en el trabajo no contribuyen a realizar una acción preventiva eficaz, pues no existe la visión de una cultura de seguridad y salud en el trabajo en el centro de trabajo. Respecto a la responsabilidad, el empleador va a responder directamente por las infracciones que cometan por el incumplimiento de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Personas que prestan servicios, personas bajo modalidades formativas, entre otras. Asimismo, en la empresa principal en la cual se realizan los servicios, por ejemplo, en los casos en los cuales existan tercerización de servicios o intermediación laboral, también será responsable en función a la responsabilidad solidaria por aquellos accidentes o enfermedades ocupacionales que deriven de las funciones que se realizaron en su centro de trabajo, pero que no sean de sus propios trabajadores, sino de terceros. ¿Okay? Entonces, acá tenemos una serie de responsabilidades que van a ser imputadas al empleador. Responsabilidad administrativa, y la autoridad que va a fiscalizar va a ser SUNAFIL, y las sanciones van a ser multas, o también puede ser el cierre del centro de trabajo temporal. Respecto a la responsabilidad civil, la autoridad va a ser un juez laboral y se va a desarrollar mediante un proceso judicial en el Poder Judicial. Y la sanción va a ser el pago de una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Normalmente las indemnizaciones por daños y perjuicios son las más altas que existen en materia de litigios. Y la responsabilidad penal, por último, que es una de las más relevantes hoy en día, va a ser revisada por el juez penal y la sanción va a ser una pena. Y hemos tenido algunos casos hace poco, ¿no? Sobre esta imposición de la responsabilidad, por ejemplo, a gerentes. La visión tradicional de la responsabilidad entiende al empleador como el único responsable, que era la persona natural o jurídica, que es el responsable del cumplimiento, por ejemplo, de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, entre otras. La visión no tradicional, y se encuentra enmarcada también de lo que dice la norma de seguridad y salud en el trabajo, es que, y lo que hablábamos anteriormente con este segundo párrafo de la empresa principal en la cual se realizan los servicios, el empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien va a garantizar el diseño, la implementación y la evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades y todos los usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. 2. El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente. Y si no se cumple con la contratación de estos seguros, la empresa principal va a ser solidariamente responsable frente al pago de los daños e indemnizaciones que puedan generarse. Y por último, respecto a la vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de los contratistas y subcontratistas, entre otras empresas que trabajen con sus trabajadores dentro del centro de trabajo de esta empresa principal. Entonces, acá tenemos que ya no solo el empleador
que es, digamos, quien tiene sus propios trabajadores, que labora en su propio centro de trabajo, es el responsable, sino también un tercero que está más arriba en una cadena productiva. ¿Por qué? Porque hoy en día, en la realidad, ya no tenemos solo la visión o solo la imagen tradicional de empresa, sino que tenemos una descentralización productiva en el mercado, ¿no? Ahora, la responsabilidad solidaria no se presume. La solidaridad solidaria es expresa y lo establece el Código Civil. ¿Qué nos dice el Código Civil? Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Pero aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede pedir contra otros su aporte, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la repartición será por partes iguales. También nos señala lo que ya les había indicado, la solidaridad no se presume, sino que la ley o el título de la obligación debe establecerla de manera expresa. Y por último, quien pagó puede repetir contra el resto de los causantes. ¿Qué tipo de demandas ante Poder Judicial y denuncias ante la SUNEFIL tenemos? Respecto a las demandas, y más o menos habíamos señalado anteriormente en el cuadro de responsabilidad, tenemos por la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales, normalmente el plazo para poder interponer una demanda por daños y perjuicios de 10 años, y los demandados van a ser el empleador y terceros que se encuentren en la cadena productiva de la descentralización, ¿no? ¿Qué se puede pedir o qué conceptos se piden normalmente? Se pide daño moral, que es el daño psicológico, ¿no? Que se puede causar a una persona, el daño emergente, el lucro cesante, daño al proyecto de vida o daño a la persona, ¿no? Como daño emergente, por ejemplo, son los gastos en los cuales yo he tenido que verme involucrado a raíz del daño causado. El lucro cesante es, por ejemplo, el dinero que no pude recibir, pues, por la causa de este accidente o de este daño. El daño al proyecto de vida es bastante especial y complejo, pues tendría que ser eh, probado de que yo tenía un proyecto de vida establecido y que definitivamente me ha perjudicado totalmente su desarrollo, ¿no? Y el daño a la persona es una figura que se ha ido formando en la jurisprudencia para poder establecer de que hay una afectación mayor a la moral y por lo tanto se exige el pago de la misma. El supuesto de responsabilidad solidaria es que la empresa principal será responsable de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en caso de tercerización, intermediación, destaque en general al centro de trabajo de la empresa principal. Lo mismo que vimos en este punto, la visión no tradicional. Y ante un incumplimiento de sentencia, lo que va a pasar es que se va a imponer multas y requerimientos del Poder Judicial a la empresa. Y también podría existir una medida cautelar, por ejemplo, para garantizar una posible ejecución del pago de una creencia, ¿no? Del demandante al empleador, en este caso, una de las empresas demandadas, que es una de las medidas para poder asegurar que lo que está solicitando al final, cuando existe una sentencia, no sea imposible de cumplir. Pronunciamientos judiciales, y solo vamos a ver 3 importantes. Tenemos la casación laboral 19.747/2018, mediante la cual la Corte señala para determinar la responsabilidad del empleador en caso de accidente de trabajo que bastará que el trabajador pruebe la relación de las condiciones laborales y el daño sufrido, mientras que el empleador solo podrá liberarse de responsabilidad si logra demostrar su irresponsabilidad por el daño. El monto de lucro cesante por accidente de trabajo debe tener como marco referencial la diferencia de la suma por pensión de invalidez y la probable remuneración que se habría continuado percibiendo de no haber ocurrido el accidente, y se tomará en consideración el estado físico y la salud reflejados en los informes médicos. También se contarán con los años que le faltaban al trabajador para jubilarse. Estos son ciertos criterios que nos deja esta sentencia respecto a la existencia de un accidente de trabajo. Por otro lado, esta casación, la 12060/2015, establece que el vínculo contractual laboral no obliga solo a que lo que
en el acuerdo formal se expresa, sino también a todas las cosas que emanan precisamente de la prestación de los servicios. En ese sentido, un accidente de trabajo sufrido por un trabajador a ser víctima de un impacto de bala en la pierna derecha cuando transportaba los productos del empleador es un accidente de trabajo, es ocupacional, tiene origen ocupacional y por lo tanto es un accidente permanente o es un incapacitante permanente. Entonces, eso también forma parte de lo que implica un accidente de trabajo, ¿no? Durante el desarrollo de sus funciones. En la casación laboral 17.11.3/2015 se señala que el Código Civil establece que la indemnización por daños y perjuicios debe ser abonada por quien no ejecuta una obligación por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. Se observó que el dolo es la intención de realizar un daño. Debe entenderse en el sentido de la conciencia y voluntad del empleador de no cumplir las disposiciones contractuales sobre seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, el no haber proporcionado los implementos necesarios para el desempeño de sus funciones, ni garantizado la seguridad dentro del lugar donde se prestan los servicios, conlleva al menoscabo no solo de la salud del recurrente, sino de la dignidad como persona. Y entre otros, ¿no? Que vamos a demorar y realmente no son tan relevantes como lo que vamos a ver a continuación. También, aparte de las demandas judiciales que pueden existir, tenemos la posibilidad de interponer denuncias ante SUNAFIL. Cuando se evidencien casos de falta de vigilancia y supervisión, uso indebido de los EPPs, que son los equipos de protección personal, falta de capacitación e incumplimiento en la aplicación de medidas de control respecto a riesgos existentes. El procedimiento SUNAFIL va de la siguiente manera. Va a haber una etapa, un procedimiento inspectivo en la cual van a realizar ciertos requerimientos a la empresa en base a la existencia de una denuncia llevada a cabo por un trabajador de la empresa o de oficio de parte de SUNAFIL. Luego después de esta investigación, va a iniciar el procedimiento sancionador con la emisión de un oficio, con un acta de infracción. Posteriormente se notifica al sujeto responsable, se emite una resolución de primera instancia que se resuelve 15 días después de la presentación de descargos. Con esta notificación el sujeto va a poder presentar sus descargos. Posteriormente habrá una resolución de segunda instancia y por último y de manera extraordinaria para ciertos casos se podrá acudir al Tribunal de Fiscalización Laboral cuyas causales para poder interponer estos procesos se encuentran fijadas por el reglamento del tribunal. ¿Cuáles son las infracciones establecidas por la SUNAFIL? Tenemos algunas infracciones leves en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es, por ejemplo, la falta de orden de limpieza del centro de trabajo, que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores, o por lo menos que no implique un riesgo grave para la salud de los trabajadores. No comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo, la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o complementar siempre que no se trate de una industria calificada de alto riesgo, por ser insalubre o nociva y por los elementos, procesos o materiales peligrosos que manipula. Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores, y cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos y que no estén tipificados como graves. Entre las graves, vamos a mencionar algunas nada más. Tenemos la falta de orden y limpieza del centro de trabajo que impliquen riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. Esta es distinta, por ejemplo, a lo que encontramos en el EVE. En el EVE no implicaba riesgo, aquí sí implica un riesgo, ¿no? También, por ejemplo, tenemos no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y controles periódicos de las condiciones de trabajo y las actividades de los trabajadores, o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarios según los resultados de las evaluaciones, no comunicar a la autoridad competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones
o consignar con inexactitud los datos que deben declarar o complementar siempre que se trate de industria calificada de alto riesgo, distinto a lo que habíamos encontrado anteriormente. Y aquí continúan las graves, ¿no? No cumplir con las obligaciones de materia de formación e información suficiente, no planificar la acción preventiva, incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros, no adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, entre otros. Y las muy graves están relacionadas cuando existe un accidente o se materializa el riesgo. Por ejemplo, cuando se incumpla el deber de confidencialidad o el uso de datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando, por ejemplo, no se adopten medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo, de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan servicios dentro del ámbito del centro de labores. Y también tenemos normas especializadas respecto a la protección de menores de edad y también para madres trabajadoras en periodos de embarazo y lactancia, ¿no? Así como trabajadores con discapacidad. Por lo tanto, cuando exista también un accidente, por ejemplo, de trabajo, también será una infracción muy grave. Por ejemplo, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño en el cuerpo o la salud del trabajador, entre otros, ¿no? Quizás son algunas resoluciones para poder establecer cuál es el criterio de la SUNAFIL respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Y normalmente se aplican principios de razonabilidad y proporcionalidad eh, respecto, por ejemplo, a temas como la capacitación, la información de los riesgos a los trabajadores. Y acá se ve más o menos qué tanto se requiere para capacitar a un trabajador, ¿no? Y qué tanto es necesario para que estos puedan tener realmente conocimiento sobre los mismos. Luego tenemos, por ejemplo, respecto a accidentes de trabajo, al no contar con condiciones de seguridad, y vemos que había un riesgo de cableado eléctrico de equipos de cómputo debajo de los escritorios, pero no se habían tomado en cuenta las acciones para evitar esos accidentes, ¿no? Entonces se impone una infracción sobre la misma. Y también sobre un agravante. Era un trabajador con lumbalgia que se cayó al cargar una caja de 5 kilos. Efectivamente, la lumbalgia no había sido provocada por el centro de trabajo, por las disfunciones que realizaba, pero se agravó por cargar esto y repercutió en que el trabajador no había sido evaluado si podía o no podía con la tarea y por lo tanto existió un accidente posteriormente. ¿Cuáles son los aspectos importantes respecto de la seguridad y salud en el trabajo y la responsabilidad del empleador? Primero, deberíamos cumplir con la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo como piso mínimo para poder escalar poco a poco a lo que debería ser esperable o por lo menos decente, un trabajo decente a nivel de empresa, a nivel de lo que es relación entre un trabajador y un empleador. Como segundo punto, deberíamos identificar y evaluar correctamente los riesgos que atenten contra la seguridad y salud de todos aquellos que se encuentren en el centro de trabajo. Y por último, implementar el sistema de gestión en base a la jerarquía de controles, tomando en cuenta que se tiene que privilegiar el control colectivo al personal. Y eso sería todo lo que tendría que compartir con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su presentación de hoy. De verdad ha sido bastante dinámica y bastante entendible. Muchísimas gracias. De verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante valiosos y de verdad bastante interesantes. Escucharla. Siempre es un placer escucharla, doctora. Muchas gracias. Gracias. Bien. Estimados participantes, con ello hemos culminado la primera sesión que se tenía programada para el día de hoy. En breves estaremos iniciando con la segunda sesión y muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora.